Algunos textos bíblicos sugieren que Moisés pudo haber tenido otra esposa, una mujer cusita. Este detalle generó tensiones dentro de su propia familia. ¿Eran Séfora y la mujer cusita la misma persona? ¿O Moisés se casó de nuevo? Además, Séfora desempeñó un papel vital en uno de los episodios más enigmáticos de las Escrituras, al intervenir de manera decisiva y salvar la vida de Moisés, cumpliendo la voluntad divina. ¿Por qué entonces desaparece de la narrativa bíblica después de un tiempo? Y más importante aún, ¿qué significado tiene su historia para nuestra fe hoy? Para entender la relevancia de Séfora, primero debemos explorar el origen de su pueblo, los madianitas. Los madianitas descendían de Madián, uno de los hijos de Abraham con su esposa Ketura, después de la muerte de Sara. Esto los conectaba con la línea de fe de Abraham, aunque con el tiempo se desviaron del Dios verdadero para adoptar prácticas paganas. Mezclaron la adoración a Dios con cultos idólatras. La relación entre Israel y los madianitas fue, en general, ambigua. Por un lado, encontramos a Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, como un hombre sabio y temeroso de Dios. Por otro lado, los madianitas se convirtieron en enemigos de Israel más adelante, colaborando con los moabitas para corromper al pueblo de Dios. Números 25, 1-3. Jetro, también conocido como Reuel, Éxodo 2:18, era un sacerdote de Madián con una posición espiritual destacada entre su pueblo. Sin embargo, a diferencia de otros madianitas, reconocía al Dios de Israel. En Éxodo 18:11, Jetro declara: «Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses». Estas palabras reflejan que, incluso en un entorno de idolatría, Jetro creía en el Dios verdadero. Este hombre sabio y piadoso desempeñó un papel fundamental en la vida de Moisés. Fue bajo su techo donde Moisés encontró refugio tras huir de Egipto. La Biblia narra cómo, después de matar a un egipcio y escapar, Moisés llegó a un pozo en tierra de Madián. Allí fue testigo de una injusticia. 7 hermanas intentaban dar agua al rebaño de su padre, Jetro, cuando un grupo de pastores comenzó a acosarlas. Séfora, la valentía y los desafíos de la esposa de Moisés. Éxodo 2:16-17 describe un momento clave en la vida de Moisés, cuando se encuentra con las hijas de Jetro en un pozo en Madián. Aunque el texto no entra en detalles sobre las acciones de los pastores, es probable que intentaran robar el agua o impedir que las mujeres la utilizaran. En aquel entonces, las mujeres enfrentaban grandes dificultades y a menudo sufrían abusos. Moisés, aun siendo un extranjero en tierra de Madián, no permaneció indiferente. Se levantó contra los pastores y defendió a las mujeres, asegurando que pudieran sacar agua para el rebaño. Este acto de valentía llamó la atención de Jetro, quien al escuchar el relato de sus hijas, decidió invitar a Moisés a quedarse en su casa. Fue en esta etapa de su vida donde Moisés conoció a Séfora. Este episodio revela el corazón de Moisés como libertador desde antes de recibir su llamado divino. Su reacción ante la injusticia, ya sea contra un hebreo siendo golpeado en Egipto o contra las mujeres siendo oprimidas en Madián, muestra su carácter noble. La presencia de Séfora en este acontecimiento sugiere que su admiración por Moisés comenzó desde entonces. Tras ser acogido en la casa de Jetro, Moisés inició una nueva etapa en su vida. Pasó de ser un príncipe de Egipto a un humilde pastor en el desierto, cuidando los rebaños de su suegro. Con el tiempo, se casó con Séfora y estableció una familia en Madián. El matrimonio entre Moisés y Séfora fue, en muchos aspectos, inusual. Moisés, un hebreo criado en la cultura egipcia, y Séfora, una madianita, tenían tradiciones, costumbres e incluso visiones espirituales diferentes. Aunque Jetro reconocía al Dios de Israel, Madián, como nación, no era completamente fiel a él, y muchos madianitas practicaban la idolatría.
Podemos imaginar que este matrimonio enfrentó desafíos. ¿Tuvo Séfora dificultades para comprender la misión que Dios daría a Moisés? Las Escrituras ofrecen pistas sobre el tiempo que Moisés pasó en Madián. Según Hechos 7:23, Moisés tenía 40 años cuando mató al egipcio y huyó. Esto significa que pasó su juventud y parte de su vida adulta en Egipto, recibiendo una educación excepcional. Al establecerse en Madián, Moisés vivió allí durante 40 años antes de recibir su llamado divino. Éxodo 7:7 nos informa que Moisés tenía 80 años cuando regresó a Egipto para liberar a los israelitas. Durante este periodo, Moisés llevó una vida sencilla, lejos de los palacios de Egipto, probablemente habiendo aceptado que su destino no estaba en su tierra natal ni en el liderazgo. Séfora, su acto valiente y el enigma de su ausencia. Uno de los episodios más enigmáticos de la Biblia ocurre cuando Dios casi mata a Moisés y sorprendentemente es Séfora quien salva su vida. Este evento tiene lugar después de que Moisés recibe el llamado divino en la zarza ardiente y mientras se dirige a Egipto junto con su familia. Éxodo 4, 24-26. Y aconteció que en el camino, en una posada, el Señor lo encontró y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó una piedra afilada, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo: «Ciertamente tú me eres un esposo de sangre». Y así el Señor lo dejó. Este momento plantea muchas preguntas. ¿Por qué Dios, quien acababa de llamar a Moisés para liberar a Israel, quiso matarlo? ¿Por qué fue Séfora quien resolvió la situación? Para entenderlo, debemos recordar un mandato clave. Dios había establecido la circuncisión como una señal del pacto entre él y su pueblo. Génesis 17, 10, 14. Aparentemente, Moisés no había circuncidado a uno de sus hijos, lo cual era una falta grave. Estaba por convertirse en el líder de Israel, pero no había obedecido un mandamiento esencial del pacto. Como resultado, Dios lo confrontó severamente. Es interesante notar que fue Séfora, no Moisés, quien realizó la circuncisión. Esto podría indicar que, como madianita, ella no comprendía completamente la importancia del rito y quizás se había opuesto a él. Algunas tradiciones sugieren que Séfora pudo haber influido para que Moisés no realizara el procedimiento. Sin embargo, enfrentada al riesgo de perder a su esposo, actuó rápidamente. Tomó una piedra afilada, circuncidó a su hijo y arrojó el prepucio a los pies de Moisés, pronunciando las palabras «esposo de sangre», que reflejan enojo o frustración. Este evento no solo muestra un momento de debilidad espiritual de Moisés, sino también la importancia de alinear su vida familiar con los mandamientos de Dios antes de cumplir su misión. Tras este episodio, la Biblia menciona poco a Séfora. Sabemos que Moisés, en algún momento, la envió de regreso a Madián. Posteriormente, su suegro Jetro la trajo junto con sus hijos para reencontrarse con Moisés en el desierto después del éxodo de Egipto. Éxodo 18, 2, 5. ¿Por qué Moisés decidió enviar a su familia lejos? Una de las explicaciones más aceptadas es que lo hizo para protegerlos. Confrontar al faraón y liberar a Israel implicaba enormes riesgos, incluyendo plagas, persecuciones y guerra. Desde una perspectiva estratégica, mantener a Séfora y a sus hijos lejos del peligro garantizaba su seguridad mientras Moisés cumplía su llamado. Séfora, el misterio de su relación con Moisés y la mujer cusita. 2. Resistencia de Séfora al llamado de Moisés. Algunos estudiosos argumentan que el episodio de la circuncisión reflejó la dificultad de Séfora para entender o aceptar completamente los rituales y mandamientos de Dios. Por ser madianita, ella podría haber enfrentado desafíos para integrarse al pueblo hebreo y a la misión divina de Moisés. Esto pudo haber llevado a tensiones y conflictos en su relación, haciendo que Moisés decidiera que sería mejor que ella permaneciera en Madián. 4.
un posible enfriamiento en la relación. Otra teoría sugiere que, con el tiempo, Moisés y Séfora se distanciaron emocionalmente. La separación prolongada, las dificultades de la misión y las diferencias culturales podrían haber creado una brecha entre ellos. La Biblia no especifica si Séfora volvió definitivamente con Moisés durante el Éxodo o si regresó a Madián después del reencuentro. La falta de menciones sobre Séfora tras este episodio indica que no estuvo presente en los eventos futuros. Cuando Jetro llevó a Séfora y a los hijos de Moisés para reencontrarse con él en el desierto, se produjo un momento clave. Jetro observó la carga de Moisés al liderar a Israel y le aconsejó delegar responsabilidades a otros líderes para evitar agotarse. Éxodo 18, 13, 23. Moisés aceptó este consejo, lo que demuestra la influencia de Jetro, incluso después de mucho tiempo. ¿Qué ocurrió con Séfora después del reencuentro? La Biblia no vuelve a mencionarla, lo que ha generado especulaciones sobre si Moisés tuvo otra esposa, además de Séfora. En Números 12 se habla de una mujer cusita cuya identidad ha sido objeto de discusión. Y hablaron Miriam y Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado por esposa a una mujer cusita. Números 12:1. ¿Era esta mujer Séfora o Moisés contrajo un segundo matrimonio? Existen dos interpretaciones principales. Séfora como la mujer cusita. Algunos estudiosos sugieren que Madián y Cus, la región de Etiopía, podrían haber tenido alguna conexión geográfica. Además, ciertas tradiciones judías afirman que los madianitas tenían rasgos físicos similares a los cusitas, lo que explicaría esta referencia. Según esta teoría, Miriam y Aarón, en un acto de envidia hacia Moisés, usaron su matrimonio para criticarlo. Una nueva esposa cusita. Otros estudiosos sostienen que esta mujer no era Séfora, sino una nueva esposa de Moisés. La referencia a Cus apunta a Etiopía o África, y no hay evidencia directa en la Biblia de que los madianitas fueran llamados cusitas. Séfora, su impacto y las lecciones de una figura olvidada. Si Moisés realmente se casó de nuevo, ¿cuándo y por qué habría sucedido? La Biblia no proporciona detalles al respecto, pero algunos sugieren que esto podría haber ocurrido tras una posible separación o incluso la muerte de Séfora. El texto de Números 12 indica que la crítica de Miriam y Aarón no estaba dirigida únicamente al matrimonio de Moisés como una mujer cusita, sino que también buscaba cuestionar su autoridad. ¿Acaso ha hablado el Señor solo por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Números 12:2. Miriam, profetisa, y Aarón, sumo sacerdote, parecían estar celosos del papel único de Moisés como líder. Sin embargo, Dios no aceptó esta actitud. Como consecuencia, Miriam fue castigada con lepra, demostrando que Moisés era el elegido para guiar al pueblo de Israel. Números 12, 9, 10. Esto nos deja con dos posibles escenarios: que Séfora fue la única esposa de Moisés, o que en algún momento él contrajo un segundo matrimonio. De cualquier manera, es claro que esta cuestión fue utilizada como pretexto para atacar a Moisés. A pesar de esto, Dios defendió a su siervo. Aunque Séfora es mencionada pocas veces, su impacto en la vida de Moisés y en la historia de Israel es innegable. Como hija de un sacerdote madianita, Séfora no pertenecía al pueblo elegido, pero desempeñó un papel crucial, enseñándonos que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos, independientemente de su origen. El episodio de la circuncisión resalta que no podemos ignorar los mandamientos de Dios, incluso cuando no los comprendemos completamente. Aunque al principio Séfora pudo haber resistido, en un momento crítico tomó la decisión correcta. Esto nos enseña que, a veces, Dios nos llama a obedecer antes de que entendamos su plan. El matrimonio de Séfora y Moisés también nos recuerda la importancia de compartir una base espiritual sólida en las relaciones.
Sus diferencias culturales y espirituales probablemente generaron desafíos. Esto refleja la advertencia de Pablo en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aunque Séfora no era pagana, no compartía plenamente la misma visión espiritual que Moisés. El conflicto con Miriam y la mujer cusita también muestra cómo la envidia y la crítica pueden tener graves consecuencias. Dios no toleró la murmuración contra Moisés, demostrando su respaldo al líder que había elegido. Esto nos enseña a enfocarnos en nuestro llamado, en lugar de compararnos con los demás. Séfora estuvo presente al inicio de la misión de Moisés, pero después desaparece de la narrativa bíblica. No sabemos si continuó al lado de Moisés o si regresó a Madián. Su ausencia nos recuerda que no todos están destinados a acompañarnos hasta el final de nuestra jornada. Conclusión: las grandes lecciones en la historia de Séfora. A veces, Dios permite que ciertas personas entren en nuestras vidas solo por un tiempo, cumpliendo un propósito específico. Aunque la historia de Séfora puede parecer pequeña dentro del contexto bíblico, sus lecciones son inmensas y profundamente significativas. Su vida nos enseña sobre la importancia de la obediencia, los desafíos que enfrenta la fe, los peligros de la envidia y el poder transformador del llamado divino, que puede tocar y cambiar a cualquier persona, sin importar su origen o circunstancias. Ahora, me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que Séfora fue una mujer subestimada en la Biblia? ¿O consideras que su historia se desarrolló exactamente como Dios la había planeado? Déjame tus comentarios. Si este contenido fue relevante para tu vida, no olvides dar un like, compartirlo con amigos y familiares y suscribirte al canal para disfrutar de más historias inspiradoras como esta. Oração pelas vidas que assistem ao canal. Histórias Sagradas. Pai Celestial, te agradecemos por cada vida preciosa que encontra este canal como fonte de inspiração, aprendizado e conexão contigo. Sabemos que nada acontece por acaso e cada pessoa que assiste foi guiada até aqui pela tua graça e misericórdia. Que tuas palavras, Senhor, toquem profundamente os corações. Que cada mensagem, cada história e cada testemunho partilhado sejam sementes plantadas em solo fértil, trazendo transformação, cura e renovação espiritual. Abençoa aqueles que buscam respostas, conforto e propósito. Que encontrem em Ti a luz em meio às suas dificuldades, a esperança nas suas lutas e a paz que excede todo o entendimento.